Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esa hermosa tierra del sol, donde el indómito que pidió morir llegó a su raza la grandeza de su calor. Risas, montañas, hermosas tierras, Cristo y es mi Perú, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos que bajan, es mi Perú. El 14 de abril de 1985, el pueblo peruano votó mayoritariamente por un gobierno nacionalista democrático y popular. Y el 28 de julio, Alan García Pérez juró como presidente constitucional de la República. Yo, Alan García Pérez, juro por Dios y estos santos evangelios, juro por el pueblo peruano, que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación, que sin menoscabo de la libertad de cultos, reconoceré siempre el rol de la Iglesia Católica en la formación histórica, cultural y moral del Perú, que conservaré la integridad, la independencia y la unidad de la República y que guardaré y haré guardar su Constitución y sus leyes. Pueblo del Perú, yo hice de mi campaña un grito de esperanza. Te pido que me ayudes a hacer del gobierno una acción de fe por la libertad, la revolución y la justicia. Ha transcurrido un año de gobierno, un año de cambios en profundidad, de transformaciones revolucionarias, un año de un presidente diferente con un estilo distinto. Yo les he dicho que un gobierno popular tiene que planificar la economía y defender al pueblo de los precios altos. Naturalmente la situación que recibimos no es la mejor, como ustedes saben. Y los precios seguirán subiendo por un tiempo. Pero lo que nosotros hemos comenzado como política económica tiene por objeto ayudar a los más pobres. El régimen de Alan García Pérez inauguró un nuevo estilo de comunicación directa con las masas. A través de los Rimanacuy, Alan García habló de igual a igual con los sectores marginados de la sociedad peruana. El viejo Palacio de Pizarro se transformó en sala de conciertos. La música de los grandes compositores resonó en un ámbito extraño, tradicionalmente cerrado a la música y al arte. Por primera vez, los artistas peruanos compartieron la mesa con el presidente de la República. Alan García escuchó los anhelos y postergaciones de los herederos de Felipe Pingló y Chabuca Granda. Palacio de Gobierno también fue galería de pintura. Los más renombrados representantes de la pintura peruana contemporánea expusieron sus creaciones en el Salón Dorado, confraternizando con creadores americanos como Osvaldo Guayasamín. Hermano y padre Víctor Raúl, al lado del Padre nuestro en los cielos, el pan nuestro en la tierra, el pan nuestro para los pobres, el pan nuestro para los peruanos, el pan nuestro para la esperanza, el pan nuestro para la fe y el pan de la fidelidad a tu doctrina que aquí te traen tus hijos, el pan de su presencia y el pan de los que mañana vendrán hasta tu tumba, quizás con otras bandas, pero siempre con la misma lealtad, con el mismo espíritu y la misma fidelidad a la causa revolucionaria que tú nos dejaste. Presente estás, después de la victoria mi muerte, dijiste,
Y yo te digo, aquí está la victoria, tu vida como compromiso, como compañía y como lealtad para todos los que seguiremos batallando. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Aya de la Torre! ¡Viva! Y cumpliendo al pie de la letra su juramento ante la tumba de Aya de la Torre, se inició una política económica al servicio del pueblo y en lucha abierta contra la inflación y la dependencia. La inflación galopaba en forma desbocada con una tasa de 250% hasta julio de 1985. El desorden de las actividades productivas, comercial, financiera y monetaria eran los síntomas de una economía enferma. El dólar subía su cotización todos los días, y todos los días el sol pulverizaba su valor adquisitivo en el contexto de una economía dolarizada y abierta a las importaciones. El nuevo gobierno rápidamente tomó medidas de emergencia. Estabilizó la relación entre el sol y el dólar por un lapso de 18 meses, y el cambio oficial se mantendrá inalterable hasta diciembre de 1986. El gobierno, paralelamente, congeló el precio de la gasolina, que antes subía mensualmente, y también los alquileres y los productos de primera necesidad e insumos indispensables para el desarrollo, obteniendo inclusive que retrocedieran algunos precios de artículos indispensables y de consumo popular. Cambiando de raíz la política crediticia del pasado, el gobierno nacionalista redujo los intereses bancarios del 280% al 40%. Y en el trapecio andino, históricamente postergado, se dispuso no cobrar un solo centavo de intereses a los campesinos. 12 meses, el gobierno nacionalista popular y revolucionario ha contenido la inflación, ha desdolarizado la economía y ha iniciado una vigorosa reactivación productiva. Ha crecido la capacidad adquisitiva de los trabajadores, gracias a una política de salarios que sitúa los ingresos por encima de la inflación acumulada. El sueldo mínimo vital subió en 94.4%. También los empleados privados recibieron considerables aumentos. Al mejorar su poder de compra los trabajadores, se ensanchó el mercado de consumo. Sobre esta base social y democrática y con el apoyo del congelamiento del dólar y la baja de intereses, empezó vigorosamente la reactivación económica. El Producto Bruto Interno del primer semestre de 1986 presenta un crecimiento del 3.6% en relación al año anterior. La pesca tuvo una evolución del 61.2%, la construcción 12.3%, la generación de electricidad 7.3%, la industria manufacturera 7.1% y el comercio 4.4%. Ostentan tasas de contracción la minería por la baja de precios en el mercado mundial y la agricultura por problemas productivos que se están encarando con dinamismo. Pero no se trata de un desarrollo carente de sentido y proyección, sino que se orienta fundamentalmente a los más pobres. Así lo dijo Alan García en su mensaje del 28 de julio de 1985. Declaro, y este es mi compromiso, que desde hoy el Estado es de todos los peruanos y que si nadie ha hablado por los comuneros y los desempleados, desde hoy el Estado hablará en nombre de ellos por el bien y la justicia en nuestra historia. Pero ante esta situación y estas desigualdades regionales, sectoriales y sociales, la crisis avanza y ante la economía paralizada de todos los sectores parte una voz: hay que reactivar la economía peruana. Yo pregunto, ¿de qué reactivación se habla? ¿De la reactivación de quienes están arriba en la pirámide social, en la administración o en la industria, como capitalistas o sindicalizados? ¿O por el contrario debemos hablar de una reactivación que sea una revolución histórica en nuestra patria? Atacando el desempleo en sus entrañas sociales,
el gobierno creó el programa de apoyo a ingreso temporal, PAIT. Entre octubre de 1985 y junio de 1986, el PAIT proporcionó trabajo temporal a cerca de 90.000 peruanos, mujeres en un 80%. Ellos construyen postas médicas, labores de limpieza pública, fabrican carpetas, recuperan terrenos eriazos o pantanosos, pintan colegios y realizan innumerables obras de saneamiento, reforestación, refacción de locales escolares. En su segunda etapa, el PAIT dará empleo a 150.000 personas y continuará multiplicando su ayuda en el campo y en la ciudad. Familias esperaron 25 años los títulos de propiedad a la que tienen derecho. Alan García dio un plazo de 120 días para que los municipios regularicen los títulos de propiedad que la burocracia ha entrabado. Todos tenemos derecho a dejar la estera y a llegar a otro procedimiento de construcción. En el Perú habrá democracia cuando cada uno sea ciudadano, no solo porque tiene libreta electoral, sino porque tiene su título de propiedad sobre su casa y sobre su destino. Un campesino le dijo un día al presidente: para vivir tranquilo, necesito agua, luz, alimentación, comunicación y trabajo. La capacidad del Estado se ha concentrado en satisfacer el sueño de este campesino. Para que los pobres tengan una vivienda, se ha puesto en marcha la política de lotes y servicios, y se perfecciona la técnica de construcción con materiales tradicionales, como quincha, madera, sillar, piedra pómez. Y la nueva política crediticia permite que las mutuales de vivienda recuperen su origen histórico, concediendo préstamos a los sectores más necesitados, a través de proyectos de vivienda social. Electroperú ha elaborado proyectos para 20 pueblos jóvenes por un total de 3.664 lotes, y están en proceso 17 proyectos para 4.875 lotes. Por eso a lo largo de todo el país y en Lima han comenzado a instalarse servicios comunitarios en los que por primera vez el teléfono deja de ser una línea de comunicación individual para ser el principio de un uso solidario y comunero de los recursos de la comunicación. La democracia es agua, ha dicho Alan García, teniendo en cuenta que el 33% de la población de la Lima metropolitana no tiene conexiones domiciliarias de agua potable. En provincias, la situación es aún más dramática. Para corregir la situación, Sedapal expande los servicios con proyectos de abastecimiento progresivo de agua potable, mediante pilones, y se amplían los sistemas de agua potable en los distritos periféricos. 200.000 personas ya cuentan con agua en un año de acción gubernamental. Los clubes del pueblo en Villa María del Triunfo y en Mariscal Cáceres, con sus piscinas y canchas deportivas, permitieron por primera vez a innumerables niños y jóvenes de los pueblos jóvenes el acceso a la recreación y el esparcimiento. La Ley de Estabilidad Laboral ha esfumado la pesadilla de miles de trabajadores que caminaban por el filo de la navaja del desempleo. El trabajo debe realizarse en un clima de estabilidad, para el cual cumplo con presentar, como en el anterior Parlamento lo hice, el proyecto de ley de estabilidad laboral, con un periodo de prueba de 3 meses. El 28 de julio, ante el soberano Congreso, entregué un proyecto de ley a iniciativa del Partido Aprista. Hoy, como presidente de la República, promulgo para todos los trabajadores y para todos los peruanos. La estabilidad laboral es un derecho que el gobierno ha reivindicado. Eje de la nueva política económica y sustento de la concepción de independencia y soberanía fue la decisión del gobierno de pagar la deuda externa hasta un 10% de nuestras exportaciones,
así como también su definición respecto al Fondo Monetario Internacional. Con estas palabras expuso Alan García su pensamiento en un discurso en Naciones Unidas. No caeremos en el círculo vicioso de esperar la unión del futuro y hasta entonces no hacer nada. No caeremos en la espera pasiva. Esperaremos activamente, no solo proponiendo el maximalismo de la audacia lejana, sino comprometiéndonos en la lucha concreta. Por eso, hemos tomado una decisión que sostendremos. El Perú solo asignará a la deuda 1 de cada 10 dólares, la 10ª parte de lo que le paguen por su trabajo y sus exportaciones. Esta es una decisión responsable y revolucionaria, porque es la decisión de un país pobre, importador de alimentos e insumos industriales, cuya deuda es con los bancos occidentales y que ha sufrido y sufre la presión del Fondo Monetario. Con lenguaje directo, el presidente Alan García sintetizó así en la ONU la posición internacional de su gobierno. Nos reconocemos latinoamericanos y luchamos por la integración de nuestro subcontinente en su posición antiimperialista, porque sólo así tendremos una voz respetada en el tema de la deuda. Sólo así fortaleceremos nuevamente el trato multilateral a los grandes problemas y evitaremos que las grandes potencias trasladen sus fronteras a nosotros. Como camino a esa integración, apoyaremos los esfuerzos de paz del Grupo de Contadora para salvaguardar la soberanía y libre determinación de los pueblos de Centroamérica. Y como continente comprometido, nos hemos constituido con otros países en el frente de apoyo a Contadora, dispuestos y unidos para estar presentes si una potencia quiere violar con sus armas la soberanía de algún país. Esta posición internacional fue reafirmada por el presidente en sus visitas a las hermanas repúblicas de Argentina, Uruguay y Costa Rica. Por eso, cuando dicen que el Perú por tomar una decisión soberana está solo, yo digo como latinoamericano que no. Yo digo que está actuando por los pueblos y con los pueblos del continente. Yo digo que está con la Argentina y que de este país de donde en 1902 surgió la doctrina Drago, surgirá también la voz de la solidaridad. Su encuentro con el pueblo uruguayo ratificó la mística integracionista peruana y propició el recuerdo de una hermandad democrática que se fortaleció cuando Uruguay expresó su adhesión a Haya de la Torre, cuando sufrió largo asilo diplomático. La voz del Perú, solidario con los pueblos de la tierra que sufren el flagelo del hambre y la desnutrición, se oyó también en la FAO. El primer objetivo de una revolución nacionalista debe ser el rescate de la conciencia histórica, debe ser el rescate de la realidad y el espacio-tiempo agrícola olvidados, es decir, el reconocimiento de la variedad ecológica, la aceptación de los cultivos escalonados, el rescate de los productos autóctonos, la revalorización de la organización comunitaria y volver a mirar los Andes, que son el eje histórico del Perú, como un espacio útil al hombre. La búsqueda incesante del diálogo con los países fronterizos como medio para la cooperación binacional y la limitación del armamentismo fue otro de los rasgos centrales de la política exterior. Llevando a la práctica ese enunciado, el ministro de Relaciones Exteriores viajó a Quito, donde suscribió importantes acuerdos como el proyecto Puyango-Tumbes, que aprovechará el potencial agrario y energético de esa zona fronteriza. Otro acuerdo contra el narcotráfico, la supresión de visas diplomáticas y el intercambio cultural. También se entrevistó con el canciller de Chile en Arica, iniciando negociaciones para la contemplación del Tratado de Lima de 1919 y su protocolo complementario, que permitirá facilidades portuarias, aduaneras en dicho puerto. Simultáneamente, los mandos militares del Perú y Chile sostuvieron conversaciones de nivel técnico sobre la limitación de armamentos.
Pueblo del Perú, si de la noche a la mañana los alimentos no crecerán en nuestra tierra, ni los sueldos aumentarán tanto como nosotros quisiéramos, a pesar de esto, un gobierno popular comenzará afirmando la moralidad nacional, y esta deberá ser cautelada por instituciones policiales que recuperen la credibilidad del país, pero en cuyo seno actualmente se han infiltrado elementos perniciosos ante cuya inacción ociosa o cómplice prosperan la corrupción y el abuso en el país. Para que las instituciones policiales recuperen la plena confianza del pueblo, depuren sus cuadros y ganen en orden y eficacia, entrego al Congreso un proyecto de ley cuya aprobación solicito, facultando al Poder Ejecutivo para proceder en 60 días a la reorganización de las fuerzas policiales de nuestra patria. Una de las acciones más dinámicas del gobierno constitucional ha sido la reorganización de las fuerzas policiales. El objetivo ha sido, por un lado, unificar progresivamente a las tres fuerzas policiales en un solo comando, para fortalecer su eficiencia y coordinación. Y por otro lado, apoyar decididamente su tecnificación, para que pueda cumplir a cabalidad su misión constitucional de preservar el orden público y combatir el delito en sus diversas modalidades. Esta imagen se fortaleció cuando el gobierno constitucional emprendió el más vasto operativo de todos los tiempos contra el narcotráfico en la selva amazónica. En un año de lucha se han destruido 270 complejos dedicados a la fabricación de pasta básica de cocaína. Se detuvieron 1.213 traficantes, desmantelándose bandas internacionales y locales. En total, se han incautado 46.000 kilos de pasta básica de cocaína. También se ha hecho frente a una siniestra modalidad delictiva, los secuestros, reaccionando contra la nueva amenaza social que diseminó el terror y la angustia. El ministro del Interior se vio urgido a crear la Dirección de Investigación de Secuestros, a la vez que se aumentó la pena a 25 años de prisión contra los secuestradores. No ha sido fácil luchar contra las bandas de secuestradores, porque muchos plagios no fueron denunciados a la policía. A la violencia desatada por el AMPA común, el gobierno soporta la violencia subversiva, ejecutada por quienes se proclaman propulsores de cambios sociales revolucionarios. Presa de una ceguera polpotiana, el terrorismo intenta destruir la democracia, minando sus instituciones y asesinando a centenares de ciudadanos. En nombre de un Estado popular, en nombre de un Estado que sin temor llamo revolucionario, identificado con la mayoría, con quienes sufren la miseria, en nombre de un Estado de transformación descentralista, afirmo que la democracia tiene que ser autoridad y energía, y que no puede permitir la subversión y mucho menos la muerte, porque frente al terrorismo, cualquiera sea su origen o inspiración, de derechas o de izquierdas, no daremos ni un paso atrás. El más osado desafío a la autoridad y estabilidad del régimen constitucional llegó a la tercera semana de junio, cuando sincronizadamente se amotinaron los internos por acusaciones de terrorismo en Lurigancho, El Frontón y el CRAS de Mujeres de Santa Bárbara. Ciñéndose estrictamente a los dispositivos constitucionales, el gabinete ministerial autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento de la autoridad y el orden de los penales. Sin embargo, al comprobarse que se habían cometido excesos en el develamiento del motín de Lurigancho, el presidente de la República, en un gesto que enaltece a la democracia, denunció públicamente a los responsables de los excesos. Así, como ha estado vigilante en la defensa de la salud espiritual y moral del pueblo peruano, el gobierno ha protegido la salud física, especialmente la de los niños, de las poblaciones marginales. Se vacunaron 1.638.000 niños con 5.304.000 dosis contra la polio y el sarampión. Ahora, con la nueva política del gobierno, el pueblo participa activamente en los programas de salud. Se han coordinado acciones con más de 2.500 clubes que agrupan 125.000 madres de familia, dentro de un número excepcional de organizaciones vecinales y comunales. Se ha inaugurado un moderno hospital en el Cusco y se han hecho obras de ampliación en la maternidad de Lima.
El abaratamiento de las medicinas es otra de las preocupaciones cardinales del gobierno. Con este fin, se creó el Comité Nacional de Medicamentos, Alimentos y Drogas. Su objetivo es impedir la especulación y poner los medicamentos al alcance de los sectores populares. La participación de los clubes de madres se articula con el programa de asistencia directa. Una comisión multisectorial de salud, educación, vivienda, trabajo, presta asistencia y asesoría a los clubes de madres. Se han creado cocinas cooperativas en Lima, Chimbote y otros lugares del país. Por otro lado, la Fundación por los Niños del Perú desarrolla un vasto programa de albergues donde los menores en estado de abandono y riesgo moral encuentran el núcleo familiar que la sociedad les niega. Ya está funcionando el primer albergue en Lima y próximamente lo harán en otros puntos del país. El ministro de Justicia, por su lado, ha triplicado la atención a menores, en especial a los que se encuentran en abandono, y ha iniciado una amplia campaña de prevención contra el consumo de drogas. En un acto de soberanía, se anularon los contratos petroleros con la Occidental Petroleum, Belco Petroleum y el consorcio Oxibridas, en condiciones económicas inconvenientes. Y fue también un acto de soberanía la suscripción de nuevos contratos con Occidental Petroleum y Oxibridas, esta vez en los términos propuestos por el gobierno, orientados fundamentalmente a la exploración de nuevos yacimientos. Las operaciones en el Zócalo continental de la exploradora Belco ha sido asumida por la nueva empresa estatal Petromar, subsidiaria de Petroperú, habiéndose proseguido sin alteraciones las actividades productivas. Durante muchos años se habló de construir un tren eléctrico para transportar con mayor rapidez y economía a millones de habitantes. Hoy, el gobierno ha decidido iniciar su construcción. Esto es transporte masivo para las grandes mayorías.